Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde les estaré enseñando cómo hacer un CRUD completo con PHP y MySQL. Ok, primero que todo, para empezar necesitamos tener activo los servicios de Apache MySQL que me los presta SAM, ya que los tengo activos en verde, y para ello tenemos que crear una base de datos. En este caso lo podemos hacer por medio de phpMyAdmin. Otra vez localhost /phpMyAdmin. Listo, entonces podemos crear la base de datos por esta parte, por phpMyAdmin, por el gestor gráfico. Entramos aquí donde dice nueva y ya empezamos a crear la base de datos. La otra opción es crearlo por la consola, que en videos anteriores ya le habéis explicado. Entonces entramos a la consola, primero que todo presionamos Windows R, luego escribimos cmd, aceptar, y aquí se nos abre la consola de Windows. Para entrar a lo que es el gestor de MySQL, entramos a la siguiente ruta: c /sam/mysql/bin. Luego de esto escribimos MySQL-h. Con la H le estoy especificando el host o el servidor, que en este caso es localhost. -u, con la U le estoy especificando el usuario, que por defecto ya saben que es root, y la contraseña, pues como no tenemos, la dejamos vacía. Aquí me dice que ingrese mi contraseña, como no tengo le doy enter y listo, y entramos a lo que es el gestor por medio de la consola. Yo lo voy a crear por medio del gestor gráfico. Entonces voy a crear aquí la base de datos que se llame CRUD-PHP, ya se habían escrito, y le damos donde dice crear. Entonces ya la base de datos quedó correctamente creada, y voy a crear ahora una tabla que va a ser de usuarios de 4 columnas, continuar. Entonces esas 4 columnas van a ser la cédula o la identificación, de tipo entero, la longitud puede ser de 30, listo. También otro campo va a ser el nombre, de tipo varchar, una longitud de 40. El teléfono, en se lo va a crear en minúscula, la I también, y el teléfono va a ser de tipo entero también, de 25 caracteres. Por último, el correo, de tipo varchar, de 45 caracteres. Ya teniendo nuestros campos creados, los campos de la tabla, podemos dar en guardar y listo. Ya tenemos nuestra estructura de la tabla. Aquí tengo la identificación, nombre, teléfono y correo. Una tabla sencillita, simplemente para hacer el CRUD. Ok, entonces ahora voy a crear una carpeta dentro de htdocs. Ya saben que para trabajar con Apache MySQL, SAM lee los proyectos o las carpetas que están dentro de htdocs. Es decir, entra a nuestro equipo, disco local C, SAM,
y entran a htdocs. Aquí voy a crear una nueva carpeta llamada CRUD.php. Listo, ese va a ser nuestro proyecto. Lo voy a abrir con Visual Studio Code. Listo, ya abrió, y ahora arrastro esta carpetita que acabé de crear, la arrastro a Visual Studio. Entonces, listo, ya tenemos nuestro proyecto CRUD.php en Visual Studio. Para empezar, todos los archivos que estaremos creando en este curso son con la extensión .php, obviamente. Entonces voy a crear un archivo llamado conexión.php, que esa va a ser la conexión a la base de datos. Listo. La sintaxis para trabajar con PHP es simple. Simplemente abrimos la etiqueta, los signos menor y mayor que, y dentro signos de interrogación, y escribimos PHP. Esa es nuestra estructura. Abre con menor que, signo de interrogación, PHP, y cierra con signo de interrogación y mayor que. Ok, para la conexión voy a crear una pequeña función llamada conectar, y esa función que va a hacer es la conexión a la base de datos. Para conectarnos a la base de datos necesitamos, o MySQL recibe tres parámetros, que son el host, que en este caso es localhost, que ya saben que por defecto no nos suministra SAM. Bueno, las variables en PHP se crean así de esta manera. Las variables no tienen ningún tipo, pues no tienen ningún tipado fuerte, ni por ejemplo que le pueda colocar string, entero, booleano, no. Simplemente todas las variables se van a crear así de esta manera: signo de peso y el nombre de la variable. Ok, el host va a ser localhost, el usuario va a ser root, ya saben, por defecto, y la contraseña, importante esta parte, aunque no tenga contraseña, la dejamos vacía. Muy importante porque SAM necesita ese parámetro, no importa que no tengamos contraseña, de igual tenemos que crear la variable y la dejamos simplemente vacía. Ahora creamos otra variable para la base de datos. ¿Y cómo se llama nuestra base de datos? Pues CRUD.php. Ok, ahora luego de esto voy a crear una variable llamada con, por ejemplo, así, va a ser igual aquí, MySQLi-connect. Este método nos permite conectarnos a la base de datos, y este método recibe tres parámetros, precisamente como les decía ahorita, que la conexión recibe y necesita tres parámetros. Es MySQLi-connect, y le pasamos el host, luego el usuario, y luego, importante, la contraseña. Vuelvo y repito, si no la tengamos hay que pasarlo. Luego de esto lo que haremos es, ya tenemos la conexión, ¿cierto? Pero ¿cómo sabe MySQL a qué base de datos se va a conectar? Es lo que vamos a hacer a continuación. MySQLi select db. Con este pequeño método voy a seleccionar la base de datos MySQLi-select-db. Entonces con esto, este método me recibe dos parámetros: la conexión. ¿Cuál es la conexión? Esta variable que acabé de crear aquí, la insertamos. ¿Y cuál es el segundo parámetro? Ya se preguntarán, obviamente es la base de datos, que es esta variable de acá. Entonces la insertamos, se llama bd. Listo. Por último,
vamos a retornar la conexión y listo. Así de fácil tenemos nuestro método para conectarnos a la base de datos. Ok, voy a dejar hasta aquí la cuestión pues con la conexión y PHP, y voy a hacer ahora la vista, nuestra vista, donde crearemos todo el proceso. Entonces crearé un nuevo archivo llamado index.php y aquí dentro crearé la estructura de HTML. Aquí simplemente cambiar aquí algunos parámetros, español, y aquí es root. Ese es el título, PHP. Ok, en este caso los estilos los voy a estar trabajando con Bootstrap. Entonces entramos a lo que es getbootstrap.com, damos clic en Get Started y copiamos este enlace, este CDN de Bootstrap, y lo pegamos en nuestro proyecto. Listo, así de fácil ya tenemos Bootstrap. Voy a crear todas las clases que vean que estaré insertando en mi estructura HTML. Absolutamente todas van a ser de Bootstrap. Entonces, un primer div con la clase container. La clase container me permite que todo el contenido que tenga mi página no ocupe el 100% y no se pega a las orillas de izquierda y derecha, sino que mantenga un espacio a ambos lados. Ahora voy a crear otro div con la clase row rápidamente, y dentro de este otro con la clase call md-4 y un segundo div con la clase call md-7 8 así. Les explico. Bootstrap nos permite manejar, nos permite trabajar con el sistema de grilla o de columnas. Es decir, aquí estoy creando una fila, y dentro de esa fila voy a crear columnas. Eso nos permite que nuestra página sea responsive y se maquete de una manera más bonita, por decirlo así. Entonces dentro del primer div voy a colocar lo que es el formulario. From el action no lo defino todavía. El método, ese es método va a ser igual a post. Método post porque vamos a estar enviando datos a otro archivo. Existe otro método HTTP que es el método get, pero ese método es para enviar datos por medio de la URL. En este caso no me conviene así, me conviene por método post. Ahora voy a crear los input o los textbox respectivos. Un input de tipo texto. Importante cuando trabajemos con PHP, cada uno de nuestros campos necesita una identificación. Esa identificación la creamos por medio del atributo name. El name es lo que captura el lenguaje PHP como tal, es decir, cuando estemos procesando los datos y obteniéndolos, él va a obtener el dato según el nombre, según el atributo name. Pues en este caso va a ser identificación y un placeholder. El placeholder va a crear una marquilla de agua en el campo, en el input,
y eso le avisará al usuario qué dato debe ingresar. Entonces en este caso, identificación. Este input va a tener la clase class form control. Esa clase, repito, es de Bootstrap. Listo. Así igualmente vamos a crear varios, otros 3. Tenemos 4 campos en total. Entonces el segundo va a ser nombre. Placeholder nos va a decir que ingrese el nombre, teléfono, y correo. Y por último vamos a crear lo que es el botón de la siguiente manera. Creamos un input de tipo submit. Al colocarlo de tipo submit, este campo se convertirá en un botón. Y submit, ¿por qué? El submit lo que hace es, al dar clic en este botón, va a tomar todos estos datos que hemos ingresado acá, los va a llevar a esa acción con este método. Muy importante el tipo submit, si no, no va a hacer nada. Igualmente le voy a dar la clase, esa misma va a copiar, clase form control, y adicional, mejor quitamos esa clase y le va a colocar la clase de Bootstrap btn y btn-primary. Listo. Vamos a ver cómo va quedando. Vamos acá, ingresamos a localhost slash, ¿cómo se llama nuestro proyecto? Es la carpeta que acabamos de crear, se llama CRUD PHP. Entonces CRUD PHP, ingresamos y miramos que entró directamente al index. Muy importante cuando trabajemos con SAML, tenemos obligatoriamente que tener un archivo index. El index, el navegador lo va a buscar, es el archivo que el navegador va a buscar y va a abrir por defecto. Ok, entonces ya tenemos los campos. Miren que ese es el placeholder que está aquí. Si yo escribo, pues ya se quita. Y el botón. Ahora cada input le va a dar un margin bottom de 3. A este también, a este y a este. Y al botón le va a dar una clase adicional que es btn-blog. Listo, queda mucho mejor. Al container le va a dar un margin top de 5. Listo. Aquí en este formulario vamos a ingresar todos los datos, pero adicional quiero tener una lista de este lado, una tabla donde me liste todo lo que voy insertando. Entonces vamos a crearla y buscamos en Bootstrap. Vamos a Bootstrap otra vez. Get Started y buscamos tablas. Tables. Podemos copiar una. Puede ser esta. A ver. Si esta. O sea, acá. Copiar. Y la pegamos en el segundo div. En este. Aquí dentro pegamos, solo organizar, listo.
Ahora, el TGAD va a decir, primero es que identificación, luego el nombre, y luego el teléfono y el correo. Esta parte del TGAD son los títulos de arriba, la cabecera de la tabla, y luego el TODIA son nuestros datos. Esos datos que están aquí son manuales, obviamente los vamos a insertar desde la base de datos. Aquí nada más, se lo voy a borrar. Voy a guardar y voy a ver cómo va quedando. Listo. Entonces vean que con Bootstrap me permite trabajar con columnas. Esta parte del formulario tiene 4 columnas, la parte de la tabla tiene 8 columnas y está mejor organizado. Entonces, ahora la idea cuál es, esos datos aquí están insertados manualmente. La idea es que cuando esos datos se inserten, pero desde la base de datos, es decir, cada vez que yo inserte datos desde ese formulario, se van insertando en esa parte. Entonces vamos a continuar. Esos datos que son manuales aquí, todos esos los voy a quitar y la tablita va a quedar vacía, así. Entonces ya tenemos nuestro formulario y ahora vamos a crear el archivo que va a ser la acción, es decir, el archivo donde esos datos van a ir y se van a procesar. Entonces vamos a crearlo y lo vamos a llamar insert.php. Entonces para esto obviamente necesitamos abrir pues las etiquetas de PHP y lo primero para hacer una inserción o cualquier cosa en base de datos que necesitamos, la conexión. Entonces incluimos de esta manera, con esta sintaxis, el archivo que habíamos creado al principio que se llama conexión.php, y luego creamos una variable, por ejemplo con, y esa le igualamos a la función que tiene ese archivo. ¿Cómo se llama la función? Se llama conectar. Entonces con es igual a la función conectar. Así de simple llamamos la conexión de MySQL. Ahora voy a crear una variable que se llame SQL, que va a ser igual a ¿qué? A un string. Ese string va a tener el comando o el query de la inserción, que va a ser la siguiente: inserinto, ¿cómo se llama nuestra tabla? Usuarios, luego values. Bueno, pero antes de necesito recibir esos datos. O sea, aquí quiero insertar, pero insertar ¿qué? No he recibido los datos. Los recibimos de esta manera, creando variables. En este caso identificación, simplemente lo va a crear así como un ID. Va a ser igual a ¿qué? A post. Recuerden que ese formulario viene por método post, entonces todo lo que me venga por método post lo voy a recibir de esta manera: signo peso, _post, y entre llaves o brackets recibo el nombre, la identificación del campo. ¿Cuál es la identificación del campo? Name. Entonces identificación, aquí la llamamos. Igualmente vamos a hacer con los demás campos. Listo. De esa manera estamos tomando todos los campos insertados, los estamos tomando y dándole esos atributos, esos datos a estas variables. Entonces ya teniendo esos datos obtenidos, vamos a continuar con la consulta SQL.
Entonces estamos en inserir entre usuarios valores, ¿qué valores? Esas variables. Entonces entre comillas simples insertamos las variables id, coma, comilla simple, nombre, teléfono y correo. Ok, entonces ya tenemos nuestra consulta. Inserir entre usuarios los valores que son las variables que acabamos de obtener, ID, nombre, teléfono, correo. Ahora ahí está la consulta, muy bonita, ¿cierto? Pero ¿cómo va a hacer para tomar esa consulta y ejecutarla? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear una variable llamada query, o la pueden llamar como ustedes quieran. Va a ser igual a MySQLi query, y eso me recibe dos parámetros. El primero, ¿cuál es? La conexión, y el segundo va a ser la consulta SQL. Listo. Vamos a probar ahora si eso está correcto. Antes de probar vamos a insertarle el action a nuestro formulario. ¿Cuál es el action? A donde se van a ir esos datos, que es el archivo insert.php. Así, ahora sí. Vamos a validar. Lo que vamos a validar es la inserción de los datos. Aún no hemos listado acá la tabla. Entonces vamos a nuestra tabla usuarios. Está vacía. Para verificar los datos de la tabla, vamos donde está la pestaña examinar. Miramos que está vacía. Ahora vamos a hacer el proceso de inserción. Identificación 11, nombre Luis, teléfono 333, el correo luis@hotmail.com. Si damos a enviar, vamos a ver qué pasa. Exactamente, se fue al action del formulario, que es insert PHP, pero vamos a ver si se insertó. Vamos a volver a examinar. Aquí voy a dar un actualizar. Ok, perfecto. Vean que se insertó correctamente. La identificación, nombre, teléfono y correo. Perfecto. Ya la primera parte de nuestro CRUD está creada correctamente. Ahora, ¿qué necesitamos? Que cuando se inserte no se quede aquí, sino que se devuelva y nos muestre el listado de lo que hemos insertado. Entonces vamos a ello. Primero, aquí en insert vamos a hacer un condicional. Preguntamos si query ya, pero ¿cómo así que ya? Que estoy preguntando aquí que si query, si yo dejo esto así solo, esa condicional así, es lo mismo que yo estuviera preguntando lo siguiente. Es decir, estoy preguntando que si esta ejecución query, esta ejecución inserté en esa variable query es correcta, es verdadera, pues hacemos algo. Eso lo podemos simplificar así: si query y ya. Si está correcto, para devolvernos, lo que decía ahorita, para devolvernos otra vez al index, lo que hacemos es header y aquí colocamos location, dos puntos. ¿A dónde vamos a ir? Otra vez al index. Es decir, que si eso está bien, nos va a redireccionar a un sitio. ¿A qué sitio? A index.php. Vamos a probar otra vez. Vamos a insertar otro dato.
enviar y miramos que cuando insertó se devolvió otra vez al index y no se quedó allá en blanco en el action insert.php. Y si miramos la base de datos nuevamente, examinamos, miramos que es correcto el proceso. Listo, ya eso lo tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer es listar. Entonces para ello voy a cerrar acá. Aquí mismo dentro de mi index voy a hacer el proceso de listar, donde aquí antecitos de la tabla, esto lo voy a tabular, listo. Obviamente ya saben que para trabajar con PHP necesitamos la conexión. Entonces aquí primerito nuevamente incluimos la conexión. Puedo copiar esto fácilmente. Listo, ya la conexión la tenemos creada. Ahora ¿qué vamos a hacer? La consulta SQL, que va a ser cuál. Si ya saben bases de datos, para seleccionar todos los archivos es de la siguiente manera: select asterisco from, de qué tabla necesitamos los datos de usuarios, así de fácil, select asterisco from usuarios. Y ahora para ejecutar la consulta creamos la variable query y esa va a ser igual a mysqli -query. Igualmente nos recibe dos parámetros, la conexión y la consulta. Listo. Ahora ese resultado que me trae esta consulta, es decir, el resultado está aquí en esta variable query, lo voy a convertir en un array. Esa array se llama row, va a ser igual a mysqli fetch array. Entonces de esa manera, con esta sintaxis mysqli fetch array, vamos a convertir algo en un array. ¿Qué es ese algo? La variable query. Es decir, todos los datos que me trajo esta consulta que se insertaron en query los voy a convertir en un array para poder recorrerlos. Listo. Ahora ese recorrido lo vamos a hacer aquí en las filas. Es decir, y aquí tenemos el TGA de la tabla, que vendría siendo esa parte de arriba, y ahora el TBody, que es esa parte de los datos, donde van a estar los datos. Vamos a crear un bucle o un ciclo, que en este caso va a ser while, con PHP igualmente. Entonces para eso obviamente necesitamos abrir y cerrar PHP, y decimos while voy a cortar eso de acá, es decir, el array lo tengo que hacer en el ciclo. Es decir, ese array lo tengo que recorrer dentro del ciclo. Entonces con ese array se lo voy a dar a una variable llamada row. Ahora esos datos que me recorre el ciclo los voy a insertar, los voy a ir insertando en un tr, dentro del tr varios td. ¿Cuántos son? 4. Es decir, identificación, nombre, teléfono, correo. Ahora este ciclo necesita cerrarse abajo de ese tr. ¿Cómo hago? Simplemente quito esa llave de cierre y abajo creo nuevamente
etiquetas PHP aquí, y dentro de estas es donde voy a crear, o voy a cerrar más bien, ese ciclo. Entonces aquí abro el while, vean que hasta acá abre, hago este proceso con los ciclos, con el número de items que me trae el array, y luego me cierra el ciclo acá abajo. Entonces, para llamar los datos del array, hacemos lo siguiente: nuevamente PHP, y con la palabra echo vamos a escribir algo en pantalla. Que vamos a escribir row. Vean que la variable row, que está tomando cada uno de los items, de la variable row necesito que, en este caso, el primer campo es la identificación. Esos datos que estoy colocando acá, tal cual los estoy colocando como se llaman en la base de datos, es decir, si aquí se llama identificación, tal cual, así lo escribo acá. Igualmente voy a hacer con los demás registros, lo que es el nombre, teléfono, correo y dirección. Listo, entonces ya tengo la identificación, nombre, teléfono y correo ya listadas. Vamos a verificar si esto es cierto. Guardo y vengo aquí al index, a mi página, voy a actualizar y vean que sí, excelente. Ya me listó los datos que tenía en base de datos, que son dos, esos dos de acá. Ya me lo está listando automáticamente aquí. Entonces ya tenemos el primer dato, identificación, nombre, teléfono, correo, y el segundo dato igualmente. Vamos a hacer otro ejemplo de insertar otro usuario. Y vamos a ver que al insertar se regresa nuevamente al index y nos va a listar, enviar, y ok, vean, esta lista acá es porque le di enviar sin ningún dato aquí ingresado. Eso lo vamos a validar ahorita. Entonces vean que al ingresar ese dato automáticamente se devuelve a mi vista al index y me lista. Entonces hasta aquí esta primera parte del curso. Nos vemos en la siguiente, donde haremos la actualización y la eliminación de los registros. Por favor, si te ha gustado, dame like, suscríbete y comenta cualquier duda que tengas. Hasta la próxima.